Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo les tengo un tema sumamente importante a propósito de la inauguración de la primera fase del muro que divide la frontera entre Haití y la República Dominicana este jueves en la localidad de Elías Piña, en la provincia de Elías Piña. Y vamos a tratar un tema de sumo interés relacionado con los problemas que han ocurrido últimamente en las relaciones bilaterales con el vecino Estado. Vamos a hablar de la política fronteriza del gobierno del presidente Luis Abinader, si es correcta o es extemporánea. Y para ello cuento con una experta en seguridad, la ingeniera industrial, licenciada Gineuri Díaz, que es además dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Adolfo Salomón, periodista, abogado, el licenciado Alex Jiménez, conocido periodista, y el doctor José Manuel Hernández Peguero. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se puede evaluar la política migratoria y la política fronteriza específicamente del gobierno del presidente Abinader? Yo creo, ¿verdad? Como dama me tocaría, sí, claro, en primer lugar. Las damas primero. Me gustaría aclarar el hecho de que de que el presidente Luis Abinader y el gobierno anuncia que estaría inaugurando la primera fase de la verja fronteriza, ¿verdad? De este muro, donde realmente no es la primera fase porque esta verja perimetral, aunque ha cambiado un poco su diseño, es una obra que inicia desde el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Se inició en la gestión del ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen, donde se hicieron alrededor de 28 kilómetros de esta verja perimetral en lo que comprende el espacio de Elías Piña. Entonces, en ese sentido, no estaríamos hablando de una primera fase, estamos hablando de una continuidad y de que este gobierno va a inaugurar pues lo que ha continuado, ¿verdad? Usted dice que fueron 28 kilómetros. Alrededor de 28 kilómetros en lo que está establecido, incluso está en las memorias del exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen. En el anuncio oficial de la inauguración con el presidente de la República este jueves pasado, habla de 2.7 kilómetros, la verja o el muro a inaugurarse. Lo que está inaugurando el gobierno, pero está en las... Sí, claro, en lo que inauguró el jueves. Exacto. El jueves de esta semana, el presidente Abinader. Lo que le llaman la primera fase, porque en el gobierno, como digo, del presidente Danilo Medina, y de hecho esto reposa en las memorias del exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen, se construyeron alrededor de 28 kilómetros, pero luego en este gobierno se hizo un rediseño de esta nueva verja perimetral, incluso donde debía pasar esta verja al inicio, no es el mismo trayecto, por eso vimos que este gobierno ha tenido situaciones con los propietarios de los terrenos porque no había llegado a un acuerdo. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el presidente Luis Abinader, de hecho lo anunció en su rendición de cuentas del 27 de febrero, pagó una parte de los propietarios, remuneraron una parte de los propietarios de estos terrenos, la otra parte no ha sido remunerada, pero la realidad es que como se cambió prácticamente el curso y parte del diseño que ya estaba estipulado, entonces este gobierno anuncia la construcción de una primera fase, pero es una continuidad porque ya se había hecho parte de esta vez. Entonces fue una segunda fase. Debería ser una segunda fase o una continuidad. Yo creo que hay un asunto, digamos, en términos semánticos. Primero porque lo que se inauguró cuando Danilo fue ciertamente una verja. Esto no es una verja, sino un muro. Tiene características diferentes, está en lugares diferentes, con condiciones diferentes. Entonces no es lo mismo. Lo que el presidente está inaugurando, lo que está inaugurando este gobierno es total y absolutamente nuevo, desde el lugar hasta la forma en que se está haciendo. Ciertamente cuando Danilo se hizo una verja, que no es más que poner aviones de acero con la, ¿cómo se llama?, lo que protege, la malla, la malla ciclónica. Eso se hizo. Que no es diferente a lo que se está haciendo ahora. Total y absolutamente. Esto lleva 4 metros de un muro, de un espesor, tiene otro nivel de 3 metros del mismo muro, con ciertas características, y a 8 pies lleva entonces una verja ciclónica. Por eso esa primera fase, perdón. Por eso hemos explicado, y lo expliqué al inicio, que tiene un rediseño. Sin embargo, es una obra que se concibe, ese acto se inicia
en el gobierno pasado, porque ya como idea Pero no es un proyecto novedoso de este gobierno. Sea la primera o segunda fase, ¿significa eso que esa parte que se construyó en el gobierno anterior va a ser ignorada o se va a ser suplantada por una verja diferente? Probablemente será ignorada porque vemos que este gobierno muchas obras no le da continuidad, simplemente hace un nuevo proyecto, como en este caso de la verja perimetral, que aún se hagan modificaciones o sea un rediseño. La verdad es que fue idea de la gestión pasada y no es un proyecto propio de este gobierno, no es una idea propia de este gobierno. Pero circunscribir una política de Estado para el conflicto internacional que hoy resalta, yo creo que es muy simple. Por decir que por la construcción de un muro se puede definir cuál es la perspectiva, cuál es la política del presidente de la República en lo que respecta al problema que presenta Haití. Yo creo que el país está abocado como nación a analizar lo que está sucediendo. Y entiendo que el mismo presidente de la República se ha dado cuenta de los errores cometidos, de no haber avanzado, iniciado antes acciones de manera diplomática ante el conflicto y preferir, atendiendo a ciertos sectores, una acción que ha tenido como respuesta algo inesperado, que es el cierre de la frontera, pero por parte de los haitianos. Al final de cuentas lo que queda es los resultados, y yo creo que hoy más que nunca los productores de huevo y otros rubros están bastante afectados de lo que está sucediendo. El bloqueo a quien ha perjudicado es a los dominicanos y no a los haitianos. Yo creo, Miguel, que el presidente de la República acciona en diferentes escenarios. Acciona con el tema de que se definió abiertamente con el bloqueo en la frontera dominico-haitiana, pero en el momento en que toman la decisión no se deciden por analizar el impacto que eso iba a tener. Incluso hay una sorpresa en ese manejo de la frontera, que fue que encontraron cuando los haitianos, o sea, deciden hacer su canal y desvían el agua hacia Haití y provocan a la República. El canal se hizo en territorio haitiano. Sí, pero hay un detalle que aparece en el medio. El canal que se construyó en 1966, que fue paralizado sin ninguna explicación en el año 2007. Entonces, cuando los técnicos del INDRI llegan a la zona, lo que se dan cuenta es que simplemente con un bombeo, después que el presidente habló de una presa que quieren construir, entonces todo termina en unas bombas sumergibles y bombas eléctricas. ¿Te refieres al canal La Vigía? De La Vigía, que momentáneamente está llevando agua a los productores que terminan inclusive en la zona donde están los manglares en Montecristi. Pero yo particularmente creo que a nivel militar planificaron como lo diseñaron el bloqueo, el cierre de la frontera, pero no estudiaron profundamente el movimiento económico informal y formal que hay en esa zona, incluso con una burla que se ha dado. En el momento del bloqueo han metido decenas de contrabando en zonas donde los militares no tienen prácticamente la vigilancia. Y es un tema sumamente importante debatir. Ahora, juega un papel importante en la política, en el diseño de la política fronteriza y por ende en la política bilateral, ¿no?, con Haití. La construcción de un muro o una verja o como se le llame. Lo que pasa es que el muro como tal se construye, ¿verdad?, una estructura y prácticamente cuando hablamos simplemente de decir, bueno, pero no es una estructura como tal, lo que debería de hacerse es un muro real para defender la soberanía del Estado en cuanto a políticas que deberían de llevarse a cabo para realizar una verdadera reestructuración en lo que es la vigilancia de la frontera, no ciertamente la estructura. Ahora, de que prácticamente usted decir que estamos hablando de una estructura que impediría el paso directamente de los nacionales haitianos es viable.
es viable. Ahora, en lo que se refiere a la política que actualmente de seguridad y defensa que actualmente está llevando a cabo el gobierno, que usted lo señalaba al inicio, en esto que tiene que ver específicamente con el canal que se está construyendo sobre el río Masacre, debemos señalar y puntualizar que, como usted bien dice, al inicio de este año 2000 o del año 2021, se supone que se llegó a un acuerdo con Haití. Y este acuerdo, que incluía incluso la creación de mesas temáticas de buscar ayuda internacional, no se hizo. Ahí hubo una equivocación de parte de los negociadores dominicanos, porque el comunicado dice que los haitianos se habían comprometido a no desviar el cauce, pero el cauce no se desvía. Lo que están haciendo los haitianos es desviando el curso de las aguas del río. Lo que pasa es que lo que establece en el segundo artículo del acuerdo de 1929, en el artículo 10, segundo párrafo, es que el cauce del río no debe ser desviado. Y por eso, qué bueno que usted señala lo del canal de la Vigía, porque en el caso de la República Dominicana, esto se paraliza en el año 2007, porque también está en contra, o sea, está violando este segundo párrafo del artículo 10 de este acuerdo de 1929. No lo debe hacer la República Dominicana, como tampoco lo debe hacer Haití. Pero Bueno, sí. no, Dele, digo doctor. yo, circunscribir, reitero, la política con Haití a la construcción de una verja o a lo que ha resultado del conflicto de las aguas del río Masacre es muy limitado. Yo creo que son grandes retos los que tenemos frente a ese país que está sumido ante todo en una incertidumbre política porque no tiene estabilidad a partir desde antes, pero se agrava con el asesinato de su presidente. Ahora, ha sido correcta y es correcta la decisión que ha tomado, las medidas que ha tomado el gobierno dominicano con relación a la frontera. Estamos conversando con especialistas en el tema sobre el significado de la política adoptada por el gobierno en la zona fronteriza y lo que eso significa y el efecto que esa política pudiera tener en el presente y en el futuro de las relaciones bilaterales con Haití. Al final del segmento yo le preguntaba, y iba a usar la palabra el doctor Adolfo Salomón, sobre si esas medidas que ha adoptado el gobierno en relación a la frontera se corresponden con una política correcta en materia fronteriza. Yo pienso que eso tiene muchas aristas y depende de quién lo quiera ver y cómo se quiera ver. A partir de lo que yo puedo vislumbrar, fue una decisión tomada, sopesada, sabiendo que es un mal, pero que hay un mal menor y un mal mayor. Yo creo que se tomó el mal menor y creo que los resultados quizás no han sido los esperados, porque ha durado mucho más tiempo del que quizás se proyectó. Pero el gobierno estaba en la obligación de defender a su manera y a su criterio lo que entendía que es parte de su política migratoria ante la situación y tomó una decisión. Y esa es la decisión que está tomada. Y no es una decisión que ha afectado por primera vez, digamos, a los empresarios de la zona, porque, por ejemplo, el gobierno quita la veda y aún sigue el bloqueo. Ahora, cuando el presidente personalmente anunció que el propósito del cierre por la vía aérea, por la vía marítima y por la vía terrestre era definitiva hasta tanto los haitianos no suspendieran la construcción del canal. Ese objetivo fundamental y principal con el que el gobierno justificó el cierre total de la frontera no se dio, no se consiguió. Entonces, ¿cómo se podría calificar la medida? ¿Es temporánea? ¿Incorrecta? Errada. Sí se dio, Miguel, porque el canal no está aperturado. Bueno, pero siguen construyendo el canal. Pero una sanción. De su lado Haití puede construir y no tenemos forma de evitarlo. Porque así como nosotros tenemos una autodeterminación, ellos también lo tienen. Ahora, ¿cuándo entra la potestad nuestra? Cuando intenten socavar lo que es de interés común, que son las aguas del río. Pero no era mejor, pero no se resultaba más prudente utilizar la vía diplomática. Por eso, pero es que desde mayo del año 2021, esa es la vía que se supone que el gobierno debió continuar, la vía diplomática, es decir, lo que se trató entre ambos países
debió dársele continuidad. Sin embargo, el canal se siguió en construcción sin que las autoridades dominicanas supuestamente estuvieran al tanto de la construcción del mismo. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que se siguiera construyendo este canal sin que el gobierno dominicano estuviera enterado? Entonces, tenemos una deficiencia en lo que se refiere a vigilancia y seguridad de la frontera, o simplemente estaban al tanto y no querían afectar sus intereses. No hay que ser un especialista para saber que es imposible que se construya una pared en el patio de su casa y usted no esté enterado. El problema no era enterarse. Simplemente el gobierno, pero no estuvo haciendo nada, simplemente Es que salió no un puede video. hacer nada tampoco. Salió un video, pero es que esa es competencia del Estado dominicano. Salió un video, recordemos, donde incluso el vocero de la presidencia desmintió ese video y dijo que no se estaba construyendo el canal. Y luego, por presiones, admitieron que el canal se estuvo construyendo y luego de ahí se inicia el diálogo y se inicia entonces las presiones de República Dominicana y el cerrar la frontera. Es decir, el gobierno estuvo totalmente ajeno a esto. Esa es la pregunta. Miguel, pero el esfuerzo diplomático se hizo porque el presidente de la República se desgañitó en la ONU, se reunió con el presidente Biden, con todo el mundo, y apenas esta semana que viene la misión de la OEA a sobrevolar a Haití desde el punto de vista diplomático. El endoso dominicano a la petición del primer ministro para el envío de una fuerza multinacional no tenía que ver nada en su momento con el tema del canal. Lo que pasa es que hay otros elementos en esa crisis que están envueltos, incluyendo, fuera de lo que es el canal, una agitación de los grupos de haitianos que quieren inclusive quitarle a la República Dominicana los 1.400 millones de dólares de negocios formales e informales. Y están hablando de una mentira en medio de la crisis, que es la siguiente, que Haití tiene la capacidad de importar todo lo que consume, y Haití lo que se va a meter es en un tremendo lío, cuando la realidad de los precios internacionales, el transporte y todo, en un país que depende exclusivamente de los ingresos de la aduana, va a tener más problemas. Y aparte de eso hay problemas también de seguridad, porque se atentó contra el parque industrial de Codevi frecuentemente, y la misma actitud de no abrir la frontera te demuestra que no solamente es un problema del canal. Yo lo que veo es una improvisación. Al final de cuentas, usted advertirá que lo que está sucediendo ahora con el canal diplomático, con los requerimientos que hizo el gobierno a la OEA, fue lo que todas las voces pensantes al inicio le dijeron al gobierno. Yo creo que hubo una decisión apresurada en cerrar la frontera, en autoimponernos una sanción, cuando lo correcto era que el gobierno abordase este problema, exclusivamente lo que tenía que ver con el canal, desde otro punto de vista y por otros medios que podían resultar más efectivos. Yo creo que el gobierno, yo repito, tomó una decisión que tenía que tomar y no me parece que fue apresurada, porque hay que admitir que tenemos 3 años discutiendo con un país que no tiene un interlocutor válido, que no tiene una autoridad representativa, que no tiene fe en sus criterios. Y pedir, por ejemplo, o decir que el gobierno faltó en su vigilancia porque supuestamente no vio la construcción, sí la vio, eso lo ve cualquiera, todos los que somos de frontera. Una cosa es usted verlo y otra cosa es poder hacer algo. No puedo hacer nada, porque así como tengo mi autodeterminación, los haitianos en su territorio hacían su canal. El gobierno no podía hacer más que lo que hizo. Perdón, no podía. Porque Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, no de Haití, no puede. Pero hay un tratado, hay un tratado que rige lo que. No, el tratado de 1929 rige lo. Pero conversación con quién, con quién. Pero ustedes quieren. Yo creo que, óigame bien, aquí tenemos que ser sinceros frente al pueblo dominicano y decirle que esa tesis de que Haití está en desbandada y que no hay con quién hablar, no es de todo cierto. No es de todo cierto. Ahora, en el comunicado en que la organización, la Secretaría General de la OEA, insta a los dos gobiernos a entrar en negociación, reconoce el derecho de los dos países a usar las aguas binacionales. Sí, como lo hace el tratado. Sí, como lo hace el tratado. Y que si hay un conflicto, el mismo tratado establece
¿Cuál es el procedimiento? Para ¿Por dirimir. qué por qué este gobierno no agotó ese procedimiento diplomático para reclamar lo que considera un derecho? Esa es la crítica. Al final de cuentas, veamos lo que está sucediendo hoy. Los productores de huevo van a tener que sacrificar 3 millones de gallinas. Ese sector fronterizo está en la quiebra total, porque no mueve nada. Entonces, yo creo que eso se debió evitarse. ¿Por qué tienen que sacrificar 3 millones? Porque no tienen donde colocar los huevos. INEPRE no se lo compra y lo poco que le compra no se lo paga de inmediato. Entonces, hay una realidad que está impactando. Miren, esto es fuera ya de toda política partidista. Nosotros como nación estamos enfrentando un grave problema. Y yo no creo que debería... Esa producción podría derivarse hacia otra zona del país. No, Como de hecho se está haciendo. sobra. Pero hay una realidad y yo no creo que debería excusarse pues esta deficiencia del gobierno de decir el gobierno no podía hacer nada porque Haití no tiene un gobierno, porque Haití tiene un primer ministro, tiene autoridades con quienes se reunieron en el año 2021 y luego del 2021 el gobierno dominicano, consciente de que se estaba construyendo este canal, nunca volvió a tener conversaciones con la República de Haití al respecto. Recordemos que cuando el magnicidio del presidente Jovenel Moïse sucedió en julio del año 2021, conflictos sobre el canal y luego no es sino hasta septiembre del mismo año 2021 donde las autoridades dominicanas actuaron y sellaron la frontera, pero ya había pasado un presidente, exacto. es decir, que validaron Así de que estaban actuando con una autoridad que Así es. representa al Estado haitiano. Pasó un periodo de tiempo donde no se actuó al respecto, se selló la frontera, luego no se habló del tema, en Haití siguió la crisis y el gobierno dominicano, sino hasta noviembre del mismo año 2021, volvió a hablar de los soldados de la frontera y luego hasta el 2023 no se habló más del canal. No se habló, no se llegó a acuerdos con Haití, no hubieron conversaciones, pero tampoco se ha reforzado la vigilancia de la frontera. Entonces, como bien usted señala, esto no se trata de un tema partidario, se trata de la realidad que se está viviendo entre la República Dominicana y Haití. El acuerdo establece incluso la forma arbitral en que tienen que dirimirse los conflictos. Establece organismos internacionales. Tú hablas del tratado. Sí, el tratado. ¿Dónde debe debatirse este tema? ¿Cuál es Pero, la ¿qué jurisdicción Antes- para dirimir las controversias? Antes, tiene como elemento fundamental los países que sirvieron de testigos cuando se sirvió, que iban a ser los primeros llamados para dirimir ese conflicto. Pero en lo que se espera dirimir un conflicto a nivel internacional, con o sin conflicto, Haití continúa haciendo su canal. Hay medidas que La se pueden República adoptar Dominicana anticipadamente. la República Dominicana no puede permanecer indiferente y hace lo que cree que tiene que hacer como país en su territorio, en donde tiene autonomía. Lo que vamos a los organismos internacionales, ¿qué hacemos? Haití no ha paralizado absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Y le paso, doctor. Haití tiene una cara válida para negociar, dependiendo de las circunstancias, porque Haití es un mare magnum, es una confusión. Es ese mismo primer ministro que le dice a la República Dominicana y al mundo que él no controla, que el canal lo están haciendo sectores que son incontrolables. Es el mismo primer ministro que esta semana ratifica que ellos como nación van a continuar construyendo su canal. ¿Qué significa esto? Que no es el primer ministro que manda en Haití. Hay sectores ¿Usted lo entiende fácticos como que dominan en Haití. ¿Usted lo entiende como un desafío al país? Yo lo entiendo así. Yo también. Incluso, escúcheme doctor, yo me acabo de reunir con la condición de no revelar los nombres de las personas con que me reuní, que accedieron a reunirse conmigo, que trabajaron en el tema fronterizo de alto calibre. Y me dijeron a mí hace apenas horas que ese conflicto es tan grave, que ese canal es la primera provocación a la República Dominicana, que los haitianos van a seguir intentando porque deforestaron ese país, no tienen agua, no tienen seguridad alimentaria, no tienen nada. Van a seguir intentando construir otros canales en otras fuentes de agua. Y me dicen también lo siguiente. Bueno, la presa de Peligre se alimenta, que nace en la República Dominicana, el Artibonito pero hay vínculos con diferentes fuentes, se alimenta el de esas Macasía aguas. y otras fuentes. Claro. Lo que sí es real, que si la República Dominicana no puede incidir en los asuntos de Haití, pero sí debe incidir en los asuntos que le corresponden para salvaguardar la soberanía del Estado.
y no lo hizo, porque ese canal, repito nueva vez, desde el 2021 hasta el 2023, no se hizo nada al respecto y se continuó la construcción. Al final de cuentas, el autogol que nos dimos, Un autogol. sí, la autocensura, es decir, de evitar... Sí, lo entendí perfectamente. Al final de cuentas, los productos dominicanos que se exportaban no se están comercializando, no lo está comprando Haití. Está impactando mucho en la economía y yo creo que urge, ante todo, de que haya un entendimiento porque el gobierno haitiano ha decidido cerrar sus fronteras, es decir, evitar el comercio con República Dominicana y eso tiene que buscársele una solución diplomática urgente a los fines de que el impacto no sea grave, no sea más grave de lo que ha sido. Entonces eso significa entonces que la economía dominicana, por lo menos la economía que se da en la zona fronteriza, es muy vulnerable. Lógico, bueno, Extremadamente pero vulnerable. siempre lo ha sido, igual que el tráfico de indocumentados. Antes venir un haitiano le costaba 9.000 pesos. Pero la Después, responsabilidad... al principio de este gobierno, le costaba 12. Hoy está costando 15.000 después de la malla que pusieron. La responsabilidad Sí. exclusiva de esa debacle económica que tenemos no puede ser atribuible solo al gobierno. ¿Por qué? Porque ya el gobierno, como dije ahorita, ha retirado su veda y Haití continúa. Y no es la primera vez que se cierra la frontera, no por petición del gobierno dominicano o de los gobiernos dominicanos, sino porque Haití cada vez que quiso, por razones que quiso, cerró nuestra frontera. ¿Y qué pasaba con esos hueveros, con esos productores de plátano, con esos productores de todos los rubros? Igual se verían afectados. Pero Esta es nunca. una afectación más, Sí, pero que el tiempo. quizás es la única que tiene una razón fundamental, que es la protección de la nacionalidad, desde mi punto. Ahora, ¿cuáles podrían ser los efectos a mediano y largo plazo de la situación que ese cierre y la construcción del canal por los haitianos ha provocado en las fronteras? Yo diría que hay algo que no podemos perder de vista. Y es que el próximo un mes a lo sumo, se habla de diciembre, van a ingresar fuerzas extranjeras. De una u otra manera, este conflicto que se nos ha presentado con Haití tendrá que tomar un curso diferente a partir de eso que suceda. Y hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, ya la OEA ha intervenido, visitó la zona y me imagino que a partir de esas informaciones convocará a los representantes de los gobiernos a que se sienten a una mesa de negociación. Ya hubo un intercambio muy severo, muy duro entre el embajador y el canciller haitiano con el canciller dominicano en la OEA. Yo creo que... De manera pues que hoy parece que las relaciones están más crispadas que en ningún otro momento en los últimos 15 o 20 años. Ciertamente las relaciones entre ambos países actualmente, como usted bien dice, están muy tensas con respecto a los últimos 20 años. Pero yo en ese sentido, y es mi punto de vista, estoy optimista en lo que puedan lograr los estados americanos al respecto de llegar a un acuerdo, a un entendimiento entre los dos países, porque nos necesitamos mutuamente. La República Dominicana tanto necesita el comercio con Haití como ciertamente Haití necesita nuestro comercio, y una forma de quizás no permitir que ya la República Dominicana haga este comercio es hacer la misma presión que hizo la República Dominicana, porque nosotros, Haití saber que nosotros pues teníamos situación económica de no poder realizar el comercio, lo que hace es también una presión para que se le permita ya continuar, ¿verdad?, de una manera legal este canal. Yo creo que los estados americanos que ya han venido al país, que han hecho una evaluación, serán los mediadores para que se pueda llegar a un entendimiento. Sin embargo, yo estoy a la espera, por ejemplo, de qué haría el gobierno de la República Dominicana si se habló, por ejemplo, de la presa San Miguel, que es algo que quiero puntualizar. El presidente de la República habló de la presa, que sería una posible solución. Sin embargo, esta presa no estaba incluida en este presupuesto, como tampoco lo estuvo en el del año 2022. Pero tengo entendido que esa debería ser lo que una es obra, una improvisación, ¿eh? Pero tengo entendido que esa debería ser una obra binacional. Pero No, es de este lado, Sí, no importa, porque va a suplir agua a los...
Pero está incluida, debe de estar incluida, no estuvo ni siquiera contemplado en el 2022 como tampoco en este año 2023. Habla el gobierno en este momento porque es una salida, pero es más que todo una improvisación porque nunca estuvo contemplado. Pero en un presupuesto complementario pueden meter eso. Pero no estuvo, no solamente que No estuvo. que un presupuesto complementario. Además, eso está diseñado desde la época de Silvio Carrasco, pero que en el INDRI. hay Pero no razones estuvo, suficientes para que independientemente no fue una de solución. que esté o no en el presupuesto complementario, para argumentar y hacerlo si así se quisiera. Pero ¿qué es lo que yo entiendo? Este conflicto no debe durar, ni me refiero a la apertura de la frontera, mucho tiempo, porque es insostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? Que no es el pueblo haitiano el que está detrás de todo esto, sino los sectores poderosos y los delincuentes que dirigen Haití. ¿Por qué lo digo? Yo soy de la frontera. Los haitianos, por aquello de que la necesidad tiene cara de hereje, se ven obligados a ir al mercado de Pedernales a comprar. Pero ¿qué está pasando cuando compran y pasan a su pueblo? Se lo machaca. Hay un grupo de delincuentes que le está quitando los sacos llenos de alimentos y se lo machaca en su territorio. Sí, lo destruye. Entonces no es el pueblo haitiano el que está en contra de esto. Son esas clases poderosas que esquilman, que tienen sumido en la miseria históricamente a esa nación. No es el pueblo haitiano. En el caso nuestro hay una decisión de país y hay un gobierno. En Haití no. El canciller, que por demás es ilegítimo en términos en estricto senso, responde a varios intereses. Miguel, yo creo, respondiendo a tu pregunta en 30 segundos, el agravamiento de la crisis en Haití es la que va a provocar la solución con el levantamiento de esos públicos machacados por la clase dominante haitiana, porque no hay con qué resistir a nivel interno de Haití. Son tan incoherentes los haitianos que el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, promovió la donación de una universidad y atentaron contra el presidente Fernández en el mismo palacio presidencial. Y creo que la de Haití. abandonaron. Yo creo que ¿Y lo abandonaron? Yo creo que nos está usando la universidad. No, y que- Estamos conversando con nuestros distinguidos invitados sobre la problemática que ha surgido en la zona fronteriza por la construcción de un canal sobre el río Masacre en territorio haitiano y por supuesto por el cierre que eso llevó al presidente de la República a disponer el cierre de la frontera por todas las vías, la marítima, la aérea y la terrestre, y que ha ocasionado un letargo en el comercio binacional en esa zona, con todos los prejuicios que eso significa, o perjuicios que todo eso significa, prejuicios también para muchos dominicanos, porque algunos comerciantes se han visto obligados a no tener una actividad de la que siempre vivieron. Por lo menos esperemos que eso sea temporal. Ahora, ¿qué puede suceder ahora? ¿Cuál sería la solución correcta del caso? Bueno, la política internacional la traza el presidente de la República y su gobierno. Adicionalmente a este conflicto vemos a un presidente informándole al país de los aprestos y diligencias con el propósito de reducir la mano de obra en las construcciones, la mano de obra haitiana. Yo creo que el país requiere de una información clara y precisa de cuál es la política internacional del gobierno frente a Haití. Entonces ustedes creen que no se conoce. Bueno, se conoce de la noche a la mañana, se toma una decisión como esta, que yo creo que fue fruto de la impericia, de no estar, no haber consultado a ciertos sectores empresariales que están resultando muy afectados. Y esa es la realidad. Yo entiendo que el país, cuando critica la gran presencia de nacionales haitianos, también tiene que criticar cómo es posible que los cónsules dominicanos hayan emitido más de 300.000 visas, aunque sean renovaciones, pero son 300.000 haitianos que están acá viviendo legalmente. Entonces, el país requiere, entre todo, definición por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la consecución de las acciones inmediatas que se van a dar. Se abandonó las acciones diplomáticas, se aceptaron ahora a partir de ver que no había resultado en el cierre de la frontera. Bueno, ¿y qué hay a partir de ahí? Yo creo que el que debe informarlo es el gobierno dominicano, y por eso digo que
el país no lo sabe. Yo creo que en ese Yo sentido... digo que nunca como ahora ha habido un gobierno tan coherente en su política y su definición sobre lo que quiere con Haití. Tanto que tiene 3 años yendo a todos los organismos internacionales con el mismo propósito, con el mismo discurso, hasta lograr lo que se ha podido lograr, que es la intervención que se hará en Haití. Todo eso, conózcase, quiera reconocerse o no, es producto de la insistencia de la República Dominicana. Pero ¿cuál es para mí la solución? Yo creo que con esta participación de la Organización de Estados Americanos como mediador, podría haber una luz en el camino, quizás a mediano plazo, porque Haití no respeta absolutamente a nadie, pero sí a los organismos internacionales. Tan así que en el día de ayer el Departamento de Estado ratifica la veda que tiene contra Haití en materia de droga, en materia de alimentación, e incluso incluye en el informe del Departamento de Estado lo que estaba pasando con el mismo Jovenel Moïse, que lo califica como uno de los responsables de ser patrocinador de las bandas. Finalmente, entiendo que con esta ayuda de organismos internacionales que República Dominicana ha legitimado y le ha dado aquiescencia, vamos a tener que someternos a los resultados. Sí. Y el resultado es favorable. Eso fue lo que para planteó los dos. el expresidente Leonel Fernández. No, yo no he Eso dicho. fue lo que planteó. Leonel plantea muchísimas No, cosas. eso fue lo que planteó. Yo creo y que no sí. no se le oyó. Yo creo que sin ánimo de... Admítelo. pero- Reconócelo, Salomón, tú eres un hombre Pero no Yo he dicho creo- que no. creo que sí. No, pero Leonel lo planteó, Eso es. pero el gobierno tiene planteado. Yo no veo diferencia entre lo que ha dicho Leonel y lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Bueno, Solo que veo la acción, porque Leonel fue 16 años presidente y nunca buscó una solución. No, 12. 12 años presidente y nunca buscó la solución. que nunca este como gobierno antes está hubo buscando. Yo creo que no se trata- y hubo un flujo de No lo comunicación. politizo. Yo creo que no se efectiva. trata de Yo no quiero Y la personalizar. mitad de los haitianos habían aquí. Yo creo que no se trata de personalizar o politizar Exacto. el Sí, tema no. en cuanto a si Pues yo sería quién ha hecho la política más efectiva. Lo que sí es real cuando usted pregunta cuál será la solución, y estoy de acuerdo en que la solución estará en los organismos de Estados americanos quienes están fungiendo como mediador, porque el gobierno que ha mostrado una política exterior deficitaria en lo que se refiere a la soberanía de la República Dominicana, incoherente, porque incluso, qué bueno que usted trata el tema de que el presidente habla de erradicar completamente la mano de obra haitiana, lo cual es una declaración acelerada incluso, acelerada e incoherente, porque en el año 2021 hubo una disposición del Consejo Superior de Migración que preside el ministro de Interior y Policía, donde establecía que le daba un plazo de 3 meses a los empresarios dominicanos para hacer cumplir la ley de migración, el 80-20, y para multar de 50 a 500 salarios a aquellos empresarios que no cumplieran con esta disposición. Sin embargo, llegó diciembre del 2021 y no se multó a ningún empresario, o sea que no se hizo cumplir esta disposición, sino más bien que hemos visto que este es el gobierno donde hay mayor emisión de visados a ciudadanos haitianos. Estamos hablando de que obviamente probablemente hablen de la política de migración porque ya los haitianos no entran ilegal, entran de manera legal a la República Dominicana porque se han emitido, es el gobierno que ha emitido mayor cantidad de visados, es un gobierno que ha sido incoherente, como digo, con las políticas que ha trazado en lo que se refiere a Haití, y por tanto entiendo finalmente que quien tendrá la solución a este conflicto para ser un mediador entre ambos estados Ahora, son los estados americanos. Sea que se trate de una verja perimetral o de un muro, esa construcción realmente va a permitir que la República Dominicana No, tenga hombre. control de su frontera. Miguel, Lo pero que pasa por es que Dios. la verja No, es hombre, solo eso es una mallita que hay ahí. La verja es Eso- solo un eso- tramo. Eso no, No, sirve la para La nada. verja es solo un tramo. Mira, la No verja- se ha podido completar los Vamos, 360 y pico de kilómetros que tiene la frontera. Lógico. Y lo otro es que los drones, que son una vigilancia que se hace, que están trabajando en la vigilancia de la frontera o estaban, que son dirigidos por el J2 del Ministerio de Defensa y que se hacen desde los 5 puestos interagenciales que hay en la zona fronteriza, actualmente no están funcionando de la manera adecuada. Eso No están eso- funcionando desde el C5I. Eso es Mira, un proyecto que se inició y no se le ha dado. Miguel, el problema en la frontera dominicana, tú lo replicas, tú lo ves replicado en muchísimos países del mundo. La crisis a partir del COVID impacta la economía
de estos países subdesarrollados trae consigo un tránsito ilegal de indocumentados de esos países más afectados. Entonces, nosotros no escapamos a esa realidad que data de hace muchos años y que se ha agravado a partir de situaciones que ambos países tienen, además del COVID. Yo creo que, y reitero, el país requiere de una definición. ¿Qué vamos a hacer con respecto a los indocumentados? El presidente ha planteado la sustitución de la mano de obra de las construcciones. Eso es imposible hoy, Miguel. Los que tenemos finca sabemos que los dominicanos no quieren trabajar en el campo y que nosotros le pagamos a los haitianos igual que le pagaríamos a un dominicano, pero no quieren trabajar. Entonces, no es algo exclusivo del dominicano, es algo que cuando el dominicano va a Estados Unidos, trabaja en el campo, igual que lo hace el mexicano, pero no lo hace en su país. Entonces, Quizás no lo hace en el país porque no encuentra oportunidad. No, ay Miguel, Oportunidades lo que no hay. la tienen. Aquí prefieren un motoconcho, o trabajar en una banca, o un delivery, ¿tú me entiendes? Pero no prefieren, no trabajan en el campo. Entonces, al final de cuentas, yo O creo influencers. que el país requiere, por consenso, y dejándose llevar de la gente que tiene mucha experiencia, como es el expresidente Leonel Fernández, una definición de la política con respecto a Haití, que no la tenemos. Un día dicen una cosa, otro día Pero dicen otra. quien está autorizado por la Constitución para trazar la política fronteriza de la República Dominicana no es un expresidente, sino el presidente. Bueno, Exacto. ante la Pero- incertidumbre pero- y ante los errores, yo creo que debe ponerse caso, Pero yo voy debe, más. debe atenderse a un reclamo de que es un problema nacional y el mismo presidente de la República ha convocado a los partidos. Precisamente eso iba a decir. Pero nos ha dejado llevar El de... presidente ha convocado incluso a Leonel Fernández, que es brillante, y él no ha aceptado. A toda la cúpula partidaria, porque esto no es un problema de partido. No. Que un Lo problema que de personalidad. Lo que yo lamento es que esto ha ocurrido en una época electoral, Sí. pero este es un problema de nación, en lo que deberían estar envueltas todas esas capacidades. Pero ocurrió quizás en el momento menos adecuado. No, lo que pasa Pero es en que el- los en el- políticos déjame no terminar, asistieron Javier. ahora. En el caso haitiano, a diferencia de nosotros que vamos a Estados Unidos y trabajamos cualquier cosa, la diferencia consiste en que el dominicano que va a Estados Unidos tiene un documento de identidad y puede ser regulado, incluso como indocumentado. El haitiano no tiene ningún tipo de documento Oiga. de su país de origen. Si se Si va a algo hay que documentar, aplaudirle perdón, los a haitianos, este gobierno es que está registrando ahora Pero el biométricamente, Pero el, Pero eso presidente, hizo antes. pero el presidente de la Eso no es un República dijo que documento. tenía los No, datos está biométricos de tomando los las datos. casi 300 bandas que hay en Haití. Pero los datos biométricos ¿Y no es un cómo tenemos los documento. datos biométricos si ni siquiera los mismos haitianos tienen sus propios documentos? Y hablando de que los políticos no han participado o los líderes de los partidos de oposición, incluso yo participé en una reunión del presidente de la República en el año 2021 con el tema de Haití. 4 de noviembre del año 2021, representando un partido de oposición, se reunieron los partidos políticos y el gobierno no llegó a una salida salomónica, no tomó en cuenta los partidos políticos. Todos los partidos de oposición participaron con sus representantes, luego nos reunimos nueva vez en el Palacio de la, Pero en el Palacio de la eso Presidencia. quiere decir que el presidente le prestó atención. Sí, pero no tomó en cuenta las opiniones de los líderes de esos partidos de oposición y luego por esto los partidos de oposición no han asistido al llamado del presidente de la República. Eso es bueno aclarar. Miguel, tú has traído a este programa a una elegante experta en asuntos de seguridad. Y ella dijo ahorita, quizá un tema para sacar hasta un título principal en un periódico. Ella mencionó el C5I, mencionó el J2 y dijo que los drones no están funcionando como antes. A mí me gustaría que los dos mayores generales, el general Lee Ballester, O ella que dijera cómo sabe esa información. no me refiero, no, pues ya emitió su opinión libre en el programa. explicarlo. Pero me Puedo refiero explicarlo. que el director del J2, el mayor general Camino y Lee Ballester le digan al país si hay un retroceso en el uso de los drones. Y además ella mencionó los centros interagenciales, que construyeron uno en Jicomé, en Esperanza,
uno en Carrizal, cuando ella mencionó ahorita los 28 kilómetros de allá de Elías Piña, otro allá en la zona de Dajabón, y además, pero le faltó mencionar si los buggies están funcionando donde Rubén Paulino Álvarez era que se movía en esos buggies. No, a lo que me refiero en cuanto al tema de la Una guerra de buggies sería interesante. Hicieron hasta turismo con los buggies. Lo que me estoy refiriendo al tema de la vigilancia de los drones es que ciertamente se debería de estar haciendo esta vigilancia en la frontera y no se está haciendo, y lo digo con toda propiedad. Desde el C5I, el J2, que están ubicados en los puestos interagenciales, y de hecho yo siempre paso por el de Jicomé, porque mi esposo es de Valverde, y veo incluso cómo se hace la supuesta vigilancia desde estos puestos interagenciales, como también se debería estar haciendo con los drones desde en la zona perimetral de la frontera, y no se está haciendo. Como tampoco se está haciendo en lo que se refiere, aunque estamos hablando de frontera, en lo que se refiere a seguridad ciudadana, la vigilancia, las cámaras del 911, están inservibles porque no se le dio mantenimiento. Ahora, y el control de la inmigración, que sigue siendo, a mi juicio, uno de los problemas más serios que tenemos en las relaciones bilaterales. ¿Tenemos posibilidad de recuperar ese control o no? Bueno, el problema de la migración aquí es, repito, que los haitianos no tienen ningún tipo de documento que los acredite. Consecuentemente, un haitiano, nuestras puertas fronterizas hoy en día son una puerta giratoria. Tú puedes salir y entrar ahí mismo. Tú los puedes devolver todos mañana y entran por ahí mismo. Es una puerta giratoria. Yo soy de la frontera. Es algo natural. Exactamente. Si yo fuera haitiano, viniera No para acá. hay forma de controlar ese tipo de cosas. La única forma de que haya un control, y por eso tiene cierta importancia el registro biométrico, aun cuando no tengan documento. Lógico. ¿Por qué? Porque tú no tienes el documento, pero el biométrico, ante cualquier circunstancia, te permite recordemos que identificar. la delincuencia y la criminalidad nuestra Seguro. tiene hoy en día un gran porcentaje de mano de obra de mano haitiana. Al menos para eso sirve. Una decisión correcta del gobierno en este conflicto, que ha resultado de estos conflictos, es la toma de datos biométricos de los comerciantes. Comenzaron con los comerciantes, pero es que todo el... Pero la Pero captación los de datos... comerciantes informales no registran estos datos. La captación de esos datos no les revela al gobierno los antecedentes penales que pudieran tener. Pero te permite usarla en caso de que tú quieras identificar a una persona Con todo y foto. con todo y foto. Y te permite identificar si te han Bueno, pasado. jóvenes, nos queda un minuto. ¿Es correcta la política implementada en la zona fronteriza o no? No, no es correcta. Hay mucho invento y yo creo que el país requería de cierta madurez y de experiencia en las decisiones que se han adoptado. Bien, licenciado. Hay muchas cosas que no se ven, como decía el profesor Bosch. Y el presidente de la República parece que tiene alguna información muy fuerte que lo motiva a persistir en algo que incluso motivó este jueves que hasta los vendedores de Toyota de Constanza fueran y de Jarabacoa a La Vega a lanzarlo a las calles. Licenciada. Yo puedo hablar de esta política como una política deficitaria, que es un tema populista, que es un tema que le gusta a la gente, que es un tema de hecho de campaña y que el gobierno lo mantiene ahí para callar otros temas como el dengue, por ejemplo, que está en su tope, como por ejemplo en el año 2021 que se trató este tema de Haití, porque estábamos hablando de la reforma fiscal que luego no se llevó a cabo. Y creo que la solución al tema migratorio, como dice el doctor, que es una puerta giratoria, si los haitianos no encontraran fuente de empleo en la República Dominicana, no vinieran. Usted lo ha dicho, los empresarios tienen la llave para eso si fueran regulados. Doctor. Yo creo que es una política llena de las mejores intenciones que ha producido quizás no los resultados deseados, pero que había que tomar una decisión. Bien, muy agradecido, reitero mi agradecimiento por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que nuestros amigos hayan disfrutado del tema y tengan ahora una información más cabal de lo que ocurre en la zona fronteriza de nuestro país. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.